estamos trayendo esto. Algunos cuando lo traje la primera es, ¡ay, tan bonito! ¿Qué es esto? ¿Sí saben qué es esto? ¿Pueden ponerse de pie un momentico y ver lo que hay acá? Las piedras. ¿Y esto qué es? Una chimenea. Listo, pueden volver a sentarse. Sí, se prende con fuego. Nosotros la prendemos con alcohol. El fin de esto es que caliente el ambiente. El jueves pasado estaba haciendo mucho frío. ¿Listo? Préstenme atención para que no se pierdan nada. El jueves pasado estaba haciendo mucho frío y la pusimos allá. Entonces cuando lo prendimos llegó Nancita y dijo, uy no, yo me voy a quedar aquí atrás porque esto me da calorcito. Y sí, la chimenea nos da calorcito. Pero resulta que la chimenea funciona con alcohol y está el plato, lo voy a coger. Entonces, esto lo llenamos de alcohol y lo prendemos y el alcohol hace que se caliente el ambiente, pero también hace que se calienten las piedras. Por eso era que Nancita decía, no, yo quiero estar cerca. Pero resulta que nos dimos cuenta que el jueves el plato está roto. Aquí tiene está quebrado. Y resulta que el alcohol se estaba saliendo, entonces estaba perdiendo el calor y en sí se apagó muy rápido. Y la recargamos 2 veces, pero como estaba rota se salía el alcohol y entonces calentaba pero se enfriaba muy rápido. Y estábamos hablando el jueves precisamente de que nosotros somos cisternas, podemos compararnos con ese plato. ¿Qué tan caliente estamos nosotros con respecto a Dios? Cuando no estamos orando, no estamos en la presencia de Dios, no estamos leyendo la palabra, pues nos enfriamos. ¿Listo? Y ayer en prejuveniles veíamos con Taliana cuál era la obra que estábamos hablando de la Trinidad. Y la Trinidad es compuesta ¿por qué? Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y con Taliana recordábamos entonces ¿qué hace el Padre? El Hijo y el Espíritu Santo ayudar. Entonces, des en cuenta, es importante venir a prejuveniles, ¿no? Ya mire cómo van creciendo en el Señor. Pero entonces nos dimos cuenta de que entonces necesitamos al Espíritu Santo y terminábamos orando en prejuveniles precisamente, imponiendo las manos sobre los prejuveniles para que ellos se vayan alistando a recibir al Espíritu Santo. Y algo importante, estábamos hablando con Sebastián también ayer, y hablábamos del Señor Jesús, y todo esto tiene que ver. Entonces le preguntábamos a Sebas, Cevitas, ¿y tú qué sabes del Señor Jesucristo? Y de ahí comenzó una charla muy interesante porque en apenas algunos minutos le contamos la historia del pueblo de Israel y lo que hizo el Señor Jesucristo, cómo a través de la sangre de Jesucristo los pecados son borrados, el cuerpo paga la deuda y el Espíritu Santo nos marca. Por eso necesitábamos hablar ayer del Señor Jesucristo y saber por qué el Espíritu Santo lo necesitamos. Y venimos hablando del Espíritu Santo y ahí retomamos. Hablábamos también del Espíritu Santo, pues qué tipo de sistema somos, de cisterna somos. Somos cisternas llenas o cambiémoslo por vasos vacíos o por vasos llenos. Y ayer también colocábamos un ejemplo con Claudia y teníamos un vasito y servíamos ponimalta. Entonces Claudia llegaba y se tomaba la ponimalta y ya decía, y veíamos que el vaso volvía y se acababa. Entonces volvíamos y le servíamos ponimalta a Claudia y Claudia otra vez se lo hacíamos tomar. Claro, ya el tercer vaso dijo, ay no, ya como que estoy lleno de ponimalta, pero comparábamos también esa ponimalta con el Espíritu Santo. Y hoy vamos a ver eso, porque estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo y necesitamos saber por qué y para qué funciona el Espíritu Santo, pero necesitábamos saber eso. Y veíamos entonces, estoy haciendo apenas un recuento, veíamos hace 8 días que el Espíritu Santo solo estaba en el Antiguo Testamento sobre profetas, reyes y sacerdotes. Repítelo conmigo, profetas, reyes y sacerdotes. Pero que hoy Dios en día seguía ungiendo a profetas, reyes y sacerdotes en nosotros. O sea, cada uno de ustedes, yo soy profeta, rey y sacerdote. Y lo voy a colocar, bueno, no, ese ejemplo lo voy a dejar para ahorita. Entonces ahí retomamos en qué tipo, vamos a seguir entonces ahora el modelo del Nuevo Testamento.
En la Biblia está el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. ¿Han escuchado eso? Que está el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se divide en el Evangelio y las cartas a las iglesias. ¿Listo? Pero entonces, en el Nuevo Testamento, ya en las cartas, la palabra nos comienza a mostrar cómo funcionaba la iglesia al principio. ¿Quién sabe cómo funcionaba la iglesia al principio? Porque resulta que cuando mataron al Señor Jesucristo, entonces aquí, Cevitas, retomo la historia hasta donde te la dejé ayer, que el Señor Jesucristo resucitó. Ahí quedamos contigo ayer. Hoy te voy a seguir contando la historia. ¿Qué pasó después de que el Señor Jesucristo resucita? O sea, la película que estábamos ayer, la continuábamos hoy. Entonces el Señor Jesucristo resucita y los sacerdotes habían mandado a colocar soldados al lado de la tumba para que no se fueran a robar el cuerpo del Señor Jesucristo y así no pudieran decir, no es que se robaron, entonces luego van a decir que Él resucitó y eso es cuento. Pero sin embargo les pagaron a los soldados para que dijeran eso. Y esa es la historia que dice la palabra que actualmente hoy siguen creyendo el pueblo judío y el pueblo que vivía en ese tiempo siguen creyendo lo mismo. Pero les tengo noticias, el Señor resucitó. O sea, no hubo soldado que pudiera frenar al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo resucitó y ya no está en la tumba. ¿Listo? ¿Qué pasa con esto entonces? Después Él comienza a aparecérsele a los discípulos por más o menos alrededor de cierto tiempo y comienza a aparecérsele a ellos, pero ellos todavía en la primera vez que Él llegó, cuando estaban reunidos los discípulos, pongo un ejemplo, muere aquí un familiar de alguien. Y están a los 8 días todos ahí llorando porque la persona murió. Y resulta que esa persona se aparece de una con todos los familiares. Lo primero que hacen es asustarse. Y van a pensar, uy, no, un fantasma. Los fantasmas no existen. Pero van a pensar, un fantasma. ¿Qué pasa con eso? El Señor Jesucristo les dice, venga, no tengan miedo. Soy yo. En todo ese transcurso de tiempo, el Señor Jesucristo le dice a los apóstoles, venga, no se vayan a ir de Jerusalén hasta que la promesa del Espíritu Santo venga. Pasan los 50 días, el Señor Jesucristo es llevado al cielo, en cuerpo y espíritu es llevado, y nace la iglesia en Pentecostés. Estaban todos reunidos en el mismo lugar, y llega el Espíritu Santo sobre todos, y dice que todos quedaron como borrachos. Digan borrachos. Y todos quedaron como borrachos y comenzaron a criticarlos. Uy, miren, los seguidores de Cristo son las 9 de la mañana y a las 9 de la mañana ya están borrachos. Y Pedro le dice, no es que estén borrachos, lo que pasa es que se cumplió la escritura de que después de que el Señor Jesucristo muriera y resucitara, el Espíritu Santo vendría sobre nosotros y todos quedaríamos llenos del Espíritu Santo. Ahí retomo la historia. Y ahí leo esa historia, está en Hechos 2:14. Dice, el día de Pentecostés, lo que voy a leer a continuación no es un cuento, no es un chiste, no es una fábula, no es una historieta. Esto pasó en realidad. ¿Listo? Dice, el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego se aparecieron sobre cada uno de ellos y todos los presentes quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme al Espíritu les daba la capacidad. Eso fue lo que pasó cuando llegó el Espíritu Santo. Luego en Hechos, más adelantico la palabra nos muestra en el capítulo 2, versículos 46 y 47, dice, leemos que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Cuando esto sucedió, habían pasado algunos días después de Pentecostés. ¿Qué pasó la primera vez? Llegó el Espíritu Santo y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y los demás los criticaban. Pero días después, el Señor, gracias a eso, el Señor Jesucristo iba añadiendo a otras personas. Entonces pongo un ejemplo. Llega aquí el Espíritu Santo y todos quedan llenos del Espíritu Santo, y así sea, por ejemplo, Josh Bailey con la edad que tiene, dice porque todos parecían como borrachitos. Parecían como, no estaban borrachos, parecían como. Entonces Josh Bailey, llena del gozo, eso hizo
que a través de Josbeli otras personas fueran llegando a la iglesia. Y dice que Dios iba agregando más y más personas, pero gracias al Espíritu Santo que había estado sobre nosotros. Entonces, y sin embargo, después de que estuvieron todos llenos, hubo otra llenura después del Espíritu Santo, donde también Pedro estuvo involucrado. Hechos 4, 23, 31. Desen cuenta que en Pentecostés vamos a colocar una línea, vamos a imaginarnos una línea de tiempo. Aquí fue Pentecostés. ¿Qué pasó en Pentecostés? Llegó el Espíritu Santo y todos quedaron como ¿qué? Pero no estaban borrachos. ¿Cómo? Pero no. Josbeli. ¿Cómo? Pero no. Repite, ¿cómo? Pero no. Aquí sucedió Pentecostés. Más adelantico, en esta línea de tiempo, personas comenzaron a llegar a la iglesia. Pero más adelante, en Hechos 4, 23, del 23 al 31, miren lo que pasa. Dicen, los creyentes oran por valentía. Pero en ese transcurso de tiempo, cuando estaban acá, Pedro y Juan llegaron al templo, a una entrada que se llama La Hermosa. Y había un cojo. Y entonces el cojo en la puerta del templo estaba pidiendo limosna. ¿Cómo pide un cojo limosna? Sí, ¿cómo? Una monedita, y el cojo estaba pidiendo una monedita. Entonces el cojo puso su vista en Juan y en Pedro. Y Pedro llegó y se metió la mano al bolsillo. Y dijo, no tengo. Y volteó a ver a Juan y le preguntó, ¿tiene plata? No tengo. Pero querían ayudar al cojo. Y viendo ellos, habiendo experimentado lo que experimentaron aquí en Pentecostés, miraron al cojo a los ojos y le dijeron, no tenemos ni oro ni plata, pero de lo que tenemos, le damos. ¿Qué tenían ellos? El nombre de Jesucristo y la llenura de Pentecostés. Ellos, la historia ya iba por aquí, pero aquí habían recibido el Espíritu Santo y ya tenían el nombre de Jesús. Le dijeron, no tengo ni oro ni plata. Imagínense la cara del cojo que habrá pensado en ese momento. Ahora este par con qué me va a salir. Pero dijeron, de lo que tenemos, te damos. Y le dijeron, en el nombre de Jesús, eres sano, levántate y anda. ¿En el nombre de quién? ¿Qué hemos aprendido con eso, Cianita? En el nombre de Jesús, ¿qué podemos hacer? O sea que Juan y Pedro no son los únicos que tienen esa capacidad. Sebas tiene la misma capacidad porque él recibió al Señor Jesús. ¿Es así o no, Sebas? Pero ¿qué pasó? Aquí pasó Pentecostés, aquí llegaba más gente y en la historia, en la línea de tiempo aquí, resulta que porque ellos hicieron eso, meten a la cárcel a Pedro y a Juan. Porque se levantó un alboroto en el templo. Venga, ¿qué pasó? Pero ese no era el cojo que estaba ahí pidiendo plata al lado de la casa de Nancy. Entonces, como Sebastián y Josbeli sanaron al cojo, resulta que a Sebastián y a Josbeli los meten a la cárcel por armar alboroto. Y en la cárcel, suponiendo que Josbeli y Sebas sean Juan y Pedro, en la cárcel los llaman los sacerdotes y le dicen, vengan, no podían meterlos a la cárcel porque era verdad que el cojo había quedado sano. Les prohibieron hablar en el nombre de Jesús. Ahí retomó la historia y lo soltaron. A Pedro y a Juan lo soltaron. Y mire lo que pasa después. Tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron la noticia, todos alzaron su voz en oración a Dios. Oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra y de todo lo que hay en ellos. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste, ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla, los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de Moisés. De hecho, eso ha ocurrido en esta misma ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador,
Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor para predicar tu palabra. Extiende tu mano para poder sanar, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar que estaba estremecido tembló, y fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Entonces miren, volvemos a la línea de tiempo. Pentecostés dice la palabra que fueron llenos del Espíritu Santo. Pasa el milagro de Pedro y Juan, y aquí en Hechos capítulo 4 vuelve a haber otra llenura del Espíritu Santo y el lugar donde estaban tembló. Imagínense que entonces estábamos ayer en prejuveniles y estábamos orando por la llenura del Espíritu Santo, y qué tal que este sitio tiemble. ¿Por qué tembló? Porque era tanta la presencia de Dios que el Espíritu Santo hizo que el sitio temblara. Ahora, no es raro que ustedes vean cuando hay la manifestación del Espíritu Santo a personas temblando. ¿No las han visto? Y que de pronto les da tembladera. Pero si hace temblar a un edificio ahora, ¿cómo no va a hacer temblar a las personas? Entonces, démonos cuenta que hubo una manifestación de tal poder que el Espíritu Santo puede hacer que esto se mueva. Y soy testigo de que sucede. Escuchen lo que dije. En la iglesia primitiva era tanto el poder de Dios que el sitio tembló. Y les estoy diciendo, yo soy testigo de que el sitio puede temblar. Porque yo ya lo viví. Yo ya viví eso. Yo ya viví y experimenté que un sitio se estremezca por la presencia de Dios. Entonces, ellos, cuando estaban aquí, recibieron una unción fresca. ¿Se acuerda que terminábamos diciendo hace 8 días que el rey David llegó y dijo, que tú me vas a dar una unción fresca? Esa unción fresca se puede estar repitiendo. Hay una llenura inicial del Espíritu Santo. Cada vez que alguien recibe al Señor Jesucristo hay una llenura inicial. Pero pueden haber muchas llenuras después de eso. Vuelvo y repito, cuando naces de nuevo hay una llenura espiritual, pero después de eso pueden haber varias llenuras. Así que aquí algunas personas se han extraviado. Y esto se lo hablo más a los adultos. Escuchen. Para ellos es fácil recibir. Sebastián, Elías, ¿no? Es que acá es que les presento a Elías, amigo de Sebastián, y le decía, casi se queda sin nombre, Elías. Tremendo nombre que te pusieron, Elías. Para ellos es fácil, pero para algunos ancianos o maduritos en años, es difícil aceptar esto. Ahí se extravían, pensando que solo pueden recibir una sola vez en la vida la llenura del Espíritu Santo. Si usted, las personas que viven de la experiencia pasada están viviendo de un maná rancio. O sea, esas personas que fueron llenadas en un tiempo con el Espíritu Santo y no han vuelto a ser llenas del Espíritu Santo, están viviendo de pan viejo. El pan se les ranció, el pan se les puso duro, el pan se les moció y siguen viviendo de eso. Hay personas que habiendo nacido varios años atrás recibieron una llenura inicial y de esta fecha acá nunca más volvieron a ser llenos del Espíritu Santo. Han estado como muertos. Entonces necesitamos preguntarnos a nosotros mismos. Esta pregunta no es para los prejuveniles. Esta pregunta es para los adultos. Pero escuchen los prejuveniles esta pregunta. Los jóvenes escuchan. ¿Y ahora qué hago? Otra pregunta. ¿Estoy ahora lleno del Espíritu Santo?
¿Ah? Y podemos ver otro ejemplo en Hechos 16 del 1 al 6. Estoy sentando el precedente de por qué nosotros podemos estar llenos constante del Espíritu Santo. Entonces, leo y pongan mucha atención. Mientras Apolo estaba en Corintios, Pablo viajó a las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa, donde encontró varios creyentes. Y miren lo que él les pregunta aquí. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. Ellos contestaron, no, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. O sea, ellos desconocían que existía el Espíritu Santo. Y entonces les pregunta, entonces, ¿qué bautizo recibieron?, preguntó él. Y dicen, recibimos el bautizo de Juan. Pablo dijo, el bautizo de Juan exigía arrepentimiento de pecado, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después, cuando Pablo les impuso la mano, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Habían unos 12 hombres en total. O sea, Pentecostés, llenura del Espíritu Santo. Hechos 4, llenura del Espíritu Santo. Y más adelante, otra vez en Hechos 9, otra vez llenura del Espíritu Santo. O sea, hago una pregunta así a todos. ¿Cuántas veces en tu vida puedes ser lleno del Espíritu Santo? O sea, que si un año tiene 365 días, de los 365 días al año, ¿cuántas veces puedes ser lleno del Espíritu Santo? Pero ahora, miremos otro ejemplo. Les voy a colocar otro ejemplo. Ya llevamos 4 ejemplos, pero les voy a colocar un quinto ejemplo de cuántas veces podemos ser llenos en el Espíritu Santo. Efesios 5, 18. Y aquí Pablo le está escribiendo a los mismos que fueron llenos del Espíritu Santo cuando él impuso las manos. Y mire lo que les dice Pablo. No se asombren, no se emborrachen con vino. ¿Quién ha visto algún borracho con vino o con cerveza? ¿Cómo actúa el borracho? Sí, Sebas hace que tambalea el borracho. Hay veces, pero mira lo que dice, no se emborrachen con vino porque eso les arruina la vida. Mira, Pablo les está diciendo, no se emborrachen con vino porque eso les arruina la vida. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Y aquí les voy a hablar algo de la borrachera que sé que todos han visto. Porque esto les arruina la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Qué les está diciendo Pablo a los efesios? No se emborrachen con vino porque eso es malo para usted. Más bien sean llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, Pablo les está diciendo, venga, no se emborrachen con vino. Emborráchense, pero con el Espíritu Santo. No se borracho. No se emborrachen con vino porque eso es malo. Más bien emborráchense con, no lo dice la palabra, más bien emborráchense, sino dice sean llenos del Espíritu Santo. Canten salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces desen cuenta que de todos modos Pablo está hablando de una embriaguez. ¿Qué hace un borracho aparte de tambalearse? Sí, no, pues aparte de caerse, vomita, no puede ni hablar. ¿Y no se han dado cuenta que al borracho, cuando está borracho, todas las mujeres le parecen bonitas? No se les entiende nada. Hablan en letra pegada, dice Osquitar. Pero desen cuenta que el vino, la cerveza, el alcohol, hace que el borracho vea a todas las mujeres más bonitas y que quiera caerle a todas las mujeres. Pero mire que con el Espíritu Santo pasa algo parecido, pero distinto. ¿Cómo funciona? Cuando estás lleno del Espíritu Santo y el amor estás lleno del amor de Dios, tú vas a ver a tus hermanos como Dios los ve. Vuelvo y repito esto. La diferencia entre el borracho
es que él ve bonitas a todas las mujeres y quiere caerle a todas las mujeres. Con la llenura del Espíritu Santo nos embriagamos en el Espíritu Santo, pero vamos a ver con los ojos que Dios ve a todos los hermanos y los vamos a armar, pero sin esa ganas de satisfacerse sexualmente como lo hace el borracho, sino con las ganas de incrementar en el amor de Dios hacia los demás. Pero entonces, ¿hemos estado llenos del Espíritu Santo? Pero ¿cuándo fue la última vez que estuviste lleno del Espíritu Santo? Ahora, entonces quiero que escuchen lo siguiente. Los cristianos están siguiendo el modelo neotestamentario de Dios permaneciendo llenos del Espíritu Santo. Esa es una afirmación que no podría ser correcta en muchas iglesias. ¿Qué está diciendo ahí esta lectura? Venga, los cristianos, ¿verdad? Estamos siguiendo el modelo de la iglesia según la palabra de Dios. ¿Estamos siendo llenos constantemente de la palabra de Dios? Les tengo respuesta. No. No. Ay, pero si yo había dicho que sí. Pero la manifestación dice lo contrario. La manifestación dice lo contrario. Pero solo porque usted fue lleno inicialmente con el Espíritu Santo y habló nuevas lenguas, no significa que esté lleno hasta rebosar hoy en el Espíritu. Las vasijas se pueden derramar. Embriáguese en el Espíritu, permanezca en la presencia de Dios lo suficiente hasta conseguir una unción fresca para que llene hasta rebosar en el Espíritu. El pueblo de Dios necesita una unción fresca. Por eso decía con entera convencimiento, no. ¿Y por qué no? Porque hay veces llegamos, y lo decía Taliana hace 15 días, nos decía, no, hay veces llegamos a la oración y estamos pensando lo que tengo que ir a hacer en la casa. Tengo que llegar a prender el arrocito que dejé en medio, tengo que llegar a servir el almuerzo. O estoy pensando en otra cosa, menos en lo que tengo que estar pensando aquí en la iglesia. ¿Y así puede ser lleno del Espíritu Santo? No. Pero eso tiene solución. Entonces, ¿qué creen que es la solución que necesitamos hoy? Quiero leerles esta historia. Escuchen esta historia, es bastante interesante. Hay personas que vienen a la iglesia y cuando estamos cantando lloran. Pastor, es que cuando ustedes estaban cantando, yo sentía algo aquí y eso me hacía llorar, pastor, y yo sentí que necesitaba de Dios. ¿Y qué pasó con esas personas? Algunas no vuelven. Que sentía un calorcito aquí, Señor, pero no se dejan guiar por el Espíritu Santo. No leen la palabra. Les voy a leer una historia que sucedió en realidad. Ojo a esta historia, es impresionante. Estábamos oficiando una reunión en una ciudad y en cuanto el grupo de alabanza se puso a cantar, la unción de Dios vino a este edificio en una forma gloriosa. El gozo del Señor llenó tanto este lugar que comencé a reír. Luego los cantantes comenzaron a reír también y todos simplemente comenzaron a reír en el espíritu. Había una mujer en el servicio quien luego nos dijo que uno de sus hijos no estaba exactamente donde él debería estar, con Dios. Sucedió que él estaba sentado fuera de la reunión en un camión. Presten atención a esto. Después de la reunión, él dijo a su madre que algo había sucedido mientras el servicio proseguía. Él había tenido una experiencia con Dios. Él dijo a su madre, mamá, pude escuchar a esos cantantes riendo y cuando se pusieron a reír, vino como una nube delgada entrando en el camión y lo llenó y lo envolvió. La presencia de Dios vino dentro de ese camión como una nube y este joven se arregló con Dios. Él había nacido de nuevo desde hace algún tiempo antes y aun cuando él había tenido alguna comunión con Dios, no estaba caminando con el Señor como debería. Su madre nos dijo después,
Él no es el mismo desde esa experiencia. Su relación es totalmente restaurada con el Señor y él ha estado caminando con el Señor desde entonces. Él decidió consagrar su vida a Dios. Todos los que estábamos haciendo era reírnos en el Espíritu. Pero estamos acostumbrados a que venimos a la iglesia y parecemos como en iglesia católica. Mira esto, Sebas. La iglesia católica, decíamos con mi pastor, deberíamos tener la reverencia que tiene la iglesia católica, el respeto que hay en la iglesia católica. ¿No se han dado cuenta que en la iglesia católica no hay baño? Pero aquí es, pastor, ¿me presta el baño? Pero ¿a qué voy con esto? Otra cosa de la iglesia católica es que tú te sientas no haga ruido. Y en esa reverencia. La reverencia está bien, pero esa reverencia se puede convertir en religiosidad. Y hay veces pareciéramos iglesia católica. ¡Wow! Esto es duro. Pero ¿qué pasa cuando viene el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, en una manifestación de la llenura del Espíritu Santo, rompe los esquemas. Y comienza a suceder lo que pasó ahí en esa administración. La gente comienza a reírse, llena del gozo del Señor. Cuando yo me río no es que me esté burlando de ustedes. Cuando yo me río es que el gozo del Señor está dentro de mí y no puedo parar de reírme. La presencia de Dios es tan aquí que no puedo parar de gozarme. Pero surge la siguiente pregunta. Si estamos todos en el mismo lugar y yo estoy siendo lleno del gozo de Dios y me estoy riendo, ¿tú por qué no? Otra cachetadita de parte del Espíritu Santo. Y lo dijo Dorita cuando estábamos orando, es porque depende de ti, de tu disposición. Y esto ahí sí va para los prejuveniles. ¿Por qué? Porque puede estar la presencia de Dios en este lugar. Pues simplemente la presencia de Dios pasa sobre ti. O si no, esta otra posición, porque Él ha visto. Pues simplemente el Espíritu Santo va a pasar sobre ti. O sea, es como si estuvieran jugando a la lleva y el Espíritu Santo fuera el que llevara. Y entonces pasan de Nancy, la lleva. Dorita, prum, la lleva. Y el que está durmiendo, pues, pasa sobre ti. No depende de mí como pastor. No depende del Espíritu Santo como parte de la Trinidad. Depende de tu disposición. Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es muy importante y yo hago mucho énfasis en lo siguiente. ¿Ya naciste de nuevo? Porque Taliana dice no. ¿Qué dices? Ya naciste de nuevo, sí. Pero entonces date cuenta que tenemos que buscar esa llenura del Espíritu Santo. Y es cuando eso se manifiesta en la iglesia, cuando todos estamos en lo mismo. Ponte de pie un momento. Y sacúdete. 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 ¿Listo? Siéntate otra vez. Ahora, esta pregunta. ¿Por qué las personas, y esto sobre todo para los prejuveniles, si han visto que hay veces pasa, esto lo que voy a hacer a continuación lo hago con mucho respeto, pero porque quiero explicarle a ustedes por qué pasa? Hay personas que tiemblan con la presencia del Espíritu Santo. Hay personas que se caen con la presencia del Espíritu Santo. Hay personas que cantan, otras ríen, otras lloran cuando la presencia del Espíritu Santo viene. Es porque si algo sólido no resiste la presencia del Espíritu Santo, ahora el hecho de algo de carne y hueso lo va a resistir. No. Prejuveniles, jóvenes,
Cuando ustedes vean que alguien se cae toteado de la risa llena del gozo del Espíritu Santo, frescos. No es una posesión demoníaca. Es el Espíritu Santo sobre esa persona. Frescos. Cuando alguien está llorando, que estamos en plena adoración y alguien está llorando y se han dado cuenta que las personas rompen la comunión por estar viendo al que está llorando. Y estamos adorando y digamos, si Joss Bailey está llorando, entonces Taliana está llorando. ¡No! Déjela que llore. Cuando está el mover del Espíritu Santo y alguien se está riendo, eso no debe turbarte. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo y alguien está saltando, eso no debe preocuparte. Y otra cosa que asusta a la iglesia es lo siguiente. Quiero mostrarles esto. Hay un ruido que espanta a la iglesia. Yo no sé por qué ese ruido asusta a la iglesia. Sí, o sea, des en cuenta que, por ejemplo, cuando alguien cae lleno del Espíritu Santo, entonces empuja las sillas y ahí mismo suena eso. La iglesia, digamos, si Nancita está ahí y Nancita cae llena del Espíritu Santo, la iglesia ahí mismo... ¡buah! Es como cuando cae una gota de agua en aceite. No, sería... Sí. El aceite, sí. Llega y se expande. Así pasa en la iglesia. Si alguien cae lleno del Espíritu Santo y suenan sillas, ¡ay, las ovejas! ¡No! ¡Frescos! O sea, ¿qué estamos haciendo? Te estamos alistando para la llenura del Espíritu Santo. ¿Listo? Entonces, que si quieres llorar cuando estamos orando, llora. Que si quieres reír, ríe. Pero lo que sí no debes hacer es, mírame, no critiques. Esto va para todos. No critiques. No te pongas a... Se cayó. Se está riendo. Qué oso. No. Vuelvo y leo, cuando hubieron orado, miren que no es que haya un requisito, pero la palabra sí nos muestra un orden. Cuando hubieron orado, o sea, ¿qué hay que hacer? Orar. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban tembló y todos fueron del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando el Espíritu Santo comienza a moverse, la unción te afectará tanto física como espiritualmente. Y si la iglesia primitiva, la iglesia que comenzó con el Señor Jesucristo, necesitaba esa llenura constante, te cuento que nosotros, de la misma manera. Entonces, el primer requisito que necesitamos es estar unánimes y el otro requisito que necesitamos estar llenos de la palabra de Dios. Repite, unánimes y llenos de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos impide ahorita que seamos llenos del Espíritu Santo? Dime. La disposición. Pero entonces, ¿qué piensas hacer con tu disposición? Disponerme. Sí, sí. ¿Qué pienso hacer con mi disposición? Bien, pues disponerme. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Jóvenes necesitan ser llenos del Espíritu Santo. Porque hay cosas que yo como pastor te puedo explicar, pero hay experiencias por Dios que yo no puedo vivir por ti. Vuelvo y les digo esto a los jóvenes. Hay cosas que yo te puedo explicar, Sebastián, pero hay cosas que tú mismo tienes que vivir a través del Espíritu Santo. Cianita, lo mismo. Coco, yo puedo explicarte muchas cosas, pero tú sola puedes experimentar al Espíritu Santo. Lo mismo Tali, lo mismo tú, mi Yulicita, de igual manera. De igual manera. ¿Se acuerdan la declaración que hicimos hace 8 días? ¿Cuál fue, Osquitar? Los hermanos son un cable de poder de Dios para que los hermanos sean las personas y que puedan recibir el poder de como
lo digo para que quede en el video. Hace 8 días declarábamos que mis manos, ¿se han visto cómo se enciende una batería de un carro a otro? Que los conectan, eso se llaman cables de poder. Decíamos que mis manos son cables de poder directamente de Dios a los hombres. Y que cuando yo impongo las manos sobre las personas van a recibir la llenura del Espíritu Santo. Colócate de pie. Y quiero que escuches esto estando de pie. Primero, note que estaban todos unánimes en oración. A veces pienso que hemos perdido mucho en nuestras grandes reuniones donde no tenemos campo para que todas las personas se reúnan alrededor del altar y oren. Por supuesto, no todos los servicios necesitan ser conducidos de esta manera. Por otra parte, pienso que nos hemos perdido de algunos de los siendo llenos con el Espíritu Santo por no tomar el tiempo o por no tener instalaciones para orar unánimes como familia. Antes se acostumbraba a hacer un llamado al altar y la gente venía, se arrodillaba y oraba, oraban. Con las personas orando así unánimes, todos eran ungidos con aceite fresco. En este momento, le pido a todos, controla tus pensamientos. Esto no es un ejercicio mental, pero de pronto hay en tu cabeza tengo el arroz, tengo que la tarea, no, pues estás en vacaciones. ¿No ha salido? O de pronto tengo que lavar el uniforme. Pero todo eso, o sea, les pido en el nombre de Jesucristo que sometan esos pensamientos en el nombre de Jesús. La palabra de Cristo, la palabra de Dios nos dice cómo podemos hacer eso. Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y otras versiones dice llevando todo pensamiento a la cruz del Calvario.